Egun on guztioi. Declaración institucional del Gobierno vasco de emergencia climática. Euskadi es una comunidad pionera en el compromiso con el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente y la estrategia de lucha contra el cambio climático. Estamos pensando que para el 2050 seamos un país que no dependa de combustibles fósiles. Perdón, para el 2100. Las iniciativas impulsadas desde las instituciones públicas han encontrado siempre el respaldo y apoyo de una sociedad vasca concienciada y comprometida con este objetivo de carácter global. Nuestra política ambiental se encuentra estrechamente alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la estrategia de la Unión Europea para abordar la crisis climática. A lo largo de este siglo, Euskadi ha venido demostrando este compromiso con hechos. Tú, Sara, eres vecina de Muskiz y además eres médico. Sí. Y ejerces en la zona. Sí, sí. ¿Qué problemas puede tener la población de esta zona por vivir cerca de una refinería? Todo lo que echa la refinería es muy peligroso. O sea, estamos al lado de quizás lo más contaminante que puede haber, porque suelta toda clase de productos que están demostrados que son cancerígenos. Pues como el benceno, el tolueno, el sileno, los hidrocarburos, todos son cancerígenos. Tenemos un exceso de mortalidad con respecto a la media de los datos de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿En cuánto? En torno a un 15% por encima. A partir de las cumbres de Nueva York y París, Euskadi ha sido ejemplo internacional de referencia en este compromiso. La Unión Europea nos reconoce como una de las regiones líderes en la acción climática, con un modelo de crecimiento económico sostenible y acompasado con el respeto medioambiental. ¿En serio, Jorge? Echa un vistazo desde tu ventana. O mejor, sube a un monte y mira a tu alrededor. Verás el mayor desastre ambiental de nuestros días. Llamar a esto bosque es un eufemismo. Son cultivos de árboles exóticos. Cada uno de esos árboles está puesto ahí para ser talado. Te costará muchísimo encontrar 4 árboles autóctonos juntos. Debe estar el 80% de la superficie arbolada de Vizcaya y Guipúzcoa plegada a esta actividad y de manera tan salvaje. Aquí hay desmesura y es insostenible, como toda burbuja. ¡Traed madero! ¡Traed madero! Nuestros dirigentes más cercanos, que son los que promueven e impulsan esto, lo llaman oportunidad de negocio, generación de riqueza, crecimiento, sostenibilidad, medio ambiente 4.0, progreso, futuro. ¿Sabías que algunos de nuestros ayuntamientos ceden los terrenos del municipio a la Diputación y estos quedan a merced del lobby maderero? Las diputaciones y el gobierno vasco han creado un polvorín. ¿Sabías que en 2018 hubo en Vizcaya 426 peticiones a la Diputación para subvencionar plantaciones? Una de esas peticiones fue hecha por una fundación para la conservación de nuestro bosque autóctono, con la intención de plantar árboles propios de nuestra tierra. La Diputación Foral de Vizcaya dio el visto bueno a 425 peticiones. ¡Es la guerra! ¡Traed madera! Si en tu parcela cultivas lo mismo que en las 180.000 hectáreas de tus vecinos, no tendrás para nada un producto exclusivo. ¿Dónde queda el precio de tu producto? Hay todo un entramado que presiona para que recibas el consejo de monocultivar lo mismo que todos los demás. Uno, monocultivo. ¿Sabías que el eucalipto crea las condiciones idóneas para que se produzca un incendio? Incendio al que él solo sobrevivirá. Es su táctica natural para imponerse a las demás especies. Nosotros le damos aún más ventaja monocultivándolo. 2. Talas a matarrasa. La tierra queda desnuda.
expuesta al sol y a la lluvia. Tres, apertura de pistas, pérdida de suelo. La tierra se crea a partir de restos orgánicos como troncos, ramas y hojas. Crear una capa de 1 centímetro de tierra cuesta varios siglos. ¿Sabías que, tratando el terreno así, se pierde más de 50 toneladas de tierra por hectárea y año? ¿Sabes a dónde va a parar toda esa tierra? Cuatro. Quema de rastrojos. Con el beneplácito de la Diputación y con argumentos del tipo «esto siempre se ha hecho así», convertimos la materia orgánica, que sería beneficiosa para la Tierra, en más emisiones a la atmósfera y más contaminación para las personas. 5. Transporte. ¿Sabes cuánto diésel hay que quemar para transportar estas millones de toneladas? 6. Precariedad laboral. Si buscamos información acerca de uno de los mayores explotadores forestales que operan en Vizcaya, encontramos esto. 7. Procesado e incineración. Gran parte del entramado es para alimentar a papeleras y a la incineradora de árboles de Güeñes, donde se incineran árboles para generar electricidad. A esto lo llaman energía renovable y sostenible. Este negocio solo puede mantenerse en pie dopado con subvenciones públicas. ¿Quién o quiénes son los beneficiarios de todo esto? ¿Tienen vínculos con la política? ¿Quiénes son los perjudicados y las perjudicadas? Hola, soy Fernando, portavoz de Güeñes Visía, asociación vecinal constituida en 2016 para defender la salud de los vecinos de Güeñes y Zalla, de las agresiones a las que nos estaba y nos sigue sometiendo Global Aranguren Biomasa, conocida como Glefaran, empresa que básicamente se dedica a quemar troncos para generar electricidad. Las instituciones hicieron una buena campaña publicitaria diciendo que se iban a generar un buen número de empleos con actividades renovables, que iba a generar riqueza en una zona tan deprimida y necesitada como la nuestra, que figura entre las de mayor tasa de desempleo. No solo no han creado ni 10 empleos en la zona, sino que además hemos demostrado, mediante conferencias e informes que han impartido y firmado científicos nacionales de prestigio internacional, que es una actividad altamente contaminante, totalmente ineficiente para producir energía, solo aprovecha un 13% y que además es muy perjudicial para la salud de las personas que viven a menos de 5 kilómetros de la planta. Queman diariamente no menos de 300 toneladas en unas instalaciones totalmente inadecuadas, que empezaron a funcionar sin siquiera disponer de filtro para retener las partículas mayores que acababan posándose en nuestras casas, jardines, huertas y parques. Mediante la presión vecinal les hemos obligado a hacer 19 paradas para acometer mejoras hasta finales de 2019. Pero nuestra salud sigue estando en peligro, porque está demostrado científicamente que no existe tecnología para retener las partículas de menor tamaño, que son las que acaban en nuestros pulmones y se distribuyen por todo nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo, lo que incrementa hasta en un 20% la posibilidad de desarrollar más de 30 tipos distintos de cáncer, solo por destacar algunas de las enfermedades relacionadas con la actividad de Glefaran. Esta empresa pertenece a la familia Orue. José Luis, el patriarca, llegó a figurar en numerosas empresas estratégicas en el País Vasco, como Cementos Lemona, bien como apoderado o en el Consejo de Administración. Por supuesto, está muy bien relacionado con el PNV, quien, con la connivencia del PSOE, le adjudicó de manera totalmente irregular, tenemos varias demandas en los juzgados, la antigua papelera y le permitieron iniciar la nueva actividad sin superar los trámites legales pertinentes, puesto que ello hubiera impedido realizar una actividad perjudicial para la salud de la ciudadanía y Glefaran no hubiera podido recibir los más de 3 millones de euros en ayudas que ha recibido. Hemos hecho 2 manifestaciones multitudinarias. A la última, en febrero de este año 2020, acudieron casi 3.000 personas.
Hemos acudido al Parlamento, denunciado en los tribunales, traído 2 veces a 3 prestigiosos científicos, pero seguimos indefensos. Las instituciones siguen primando los intereses económicos y estratégicos frente a la salud de las personas. Sin duda, la permisividad que han demostrado con Glefaran está muy relacionada con la nefasta gestión forestal del Gobierno vasco, que ha promovido y sigue promoviendo el monocultivo, lo que ha hecho que los pinos enfermen y que haya que librarse de ellos como sea, sin importar la salud de las 10.000 personas que vivimos en el entorno de la fábrica. Por cierto, destacar que don Imanol Zuloaga ha dejado la alcaldía de Güeñes para ocupar el cargo de director del gabinete del Departamento de Salud. Sin duda una buena recompensa a los servicios prestados y una buena manera de acallar su conciencia por haber despreciado la salud de los vecinos. Antes decía que no sabía interpretar un informe científico que entendería cualquier adolescente porque no era técnico y ahora resulta que debe ser médico. ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! 8. Fertilizantes químicos. Debido al colapso del suelo, sacar adelante un nuevo cultivo requiere añadir fertilizantes químicos artificiales. Esto agrava la situación, además de ser un coste añadido para el propietario del terreno. 9. Nula biodiversidad. Salta a la vista que toda la vida que puede albergar un entorno arbolado queda arrasada. Cambio climático. Si hacemos un balance neto, estos monocultivos no retendrán nada de CO2, ya que serán talados, trasladados y procesados. Aunque somos un país pequeño, hacemos una gran aportación a la alteración climática. Unos bosques sanos, en cambio, además de retener la humedad y refrescar el ambiente, fijarían el CO2 en la madera y en el suelo. 11. Incendios. Con una gran masa forestal a base de monocultivos resecando el suelo y con sequías cada vez más largas, el fuego es cuestión de tiempo. Sería la guinda del pastel. Después de una oleada de incendios en los que murieron 112 personas, fue cuando el presidente de Portugal apostó por desterrar a los eucaliptos. 12. Desertificación. ¿De verdad cree alguien que esto se puede sostener? El tiempo se acaba, pero quienes promueven este entramado nos dan una lección de cinismo.